¿cómo era la prueba de virginidad en la Biblia? Cuando hoy se habla de virginidad en la Biblia, la imaginación moderna suele pensar en inspecciones corporales, pruebas físicas o controles íntimos. Sin embargo, esa imagen no pertenece al mundo bíblico. Es una proyección moderna aplicada a una cultura que pensaba y actuaba de otra manera. Para entenderlo, no debemos comenzar en la noche de bodas, sino mucho antes. Debemos comenzar en el pacto. En el mundo bíblico, el matrimonio no era una consecuencia espontánea del enamoramiento ni el resultado privado de una decisión personal entre dos individuos. Era una institución jurídica, económica y social profundamente integrada en la vida comunitaria. El matrimonio no surgía del deseo, sino del acuerdo. No se definía por la intimidad sexual, sino por un compromiso formal que vinculaba familias, patrimonio, honor y futuro. Ese compromiso tenía un nombre preciso y una función clara: el desposorio. El desposorio no era una etapa preliminar ni un simple compromiso sentimental. Era el matrimonio en su forma legal inicial. Desde el momento en que se establecía, la mujer era considerada esposa ante la ley, aun cuando todavía viviera en la casa de su padre y no hubiera convivencia ni consumación sexual. Este punto resulta desconcertante para la mentalidad moderna, pero es fundamental para comprender todo el sistema bíblico. En la lógica antigua, el matrimonio no comenzaba con el acto sexual. El acto sexual confirmaba un pacto que ya existía. Este pacto se construía mediante una negociación entre familias. El padre del varón, o el varón mismo si ya tenía autoridad legal, se acercaba al padre de la joven para acordar los términos del compromiso. No se trataba de una conversación informal ni de una cortesía social. Era un acuerdo con implicaciones jurídicas reales. En él se fijaban condiciones económicas, responsabilidades futuras y expectativas claras sobre la vida matrimonial. En ese acuerdo aparecía el mohar, conocido como el precio de la novia. Este concepto ha sido frecuentemente malinterpretado desde categorías modernas, como si se tratara de una compra del cuerpo de la mujer. En realidad, el mohar cumplía varias funciones simultáneas. Por un lado, compensaba a la familia de la joven por la pérdida de una integrante activa del hogar. Por otro, funcionaba como garantía de que el varón tenía los medios necesarios para sostener un nuevo hogar. No era un símbolo romántico, era una prueba concreta de responsabilidad. Desde sus orígenes, el matrimonio bíblico estuvo ligado a la economía y a la supervivencia. No se fundaba en sentimientos abstractos, sino en la capacidad real de sostener una vida compartida. Con el paso del tiempo, este principio se formalizaría en documentos como la Ketubá, donde se detallaban las obligaciones del esposo hacia la esposa, sustento, protección y derechos. Pero incluso antes de que esta forma escrita se desarrollara plenamente, el principio ya estaba presente. Casarse significaba asumir cargas concretas ante la familia y ante la comunidad. Una vez sellado el desposorio, la joven quedaba legalmente vinculada al varón. Este vínculo no era simbólico ni reversible sin consecuencias. Romper un desposorio requería un acto legal equivalente al divorcio. Esta realidad explica por qué la fidelidad durante este período era absoluta. No se trataba de una recomendación moral, sino de una exigencia legal. Una infidelidad durante el desposorio no se consideraba una imprudencia ni una falta menor. Se consideraba adulterio, porque el vínculo jurídico ya existía. Este dato es esencial para comprender la lógica del sistema. El desposorio no protegía solo al varón, protegía el pacto. Protegía a la mujer frente al abandono arbitrario y frente a la sospecha privada. Desde el momento en que el acuerdo se sellaba, ninguna de las partes podía actuar unilateralmente sin consecuencias.
El matrimonio no era un espacio de improvisación, sino de responsabilidad compartida. Es dentro de este marco donde aparece la cuestión de la virginidad, y aquí es donde se produce el mayor choque con la mentalidad moderna. En el mundo bíblico, la virginidad no se concebía como un dato médico verificable ni como una condición anatómica susceptible de prueba técnica. No existían exámenes corporales, inspecciones físicas ni procedimientos médicos para determinarla. El mundo bíblico no pensaba el cuerpo en esos términos. La virginidad era una condición legal asumida dentro del pacto. Cuando una familia entregaba a su hija en desposorio, afirmaba públicamente que ella había llegado a ese compromiso conforme a lo esperado. Esa afirmación no era privada ni simbólica. Comprometía el honor de la casa paterna y la confianza entre familias. No se trataba de un detalle íntimo, sino de un elemento estructural del acuerdo. La pregunta inevitable es cómo se sostenía esa afirmación en una cultura sin métodos científicos. La respuesta no es incómoda para el mundo antiguo, pero sí para el moderno. Se sostenía sobre la base de la vida pública. En comunidades pequeñas donde la vida no era anónima, la conducta era visible. La joven vivía bajo la autoridad del hogar paterno. Su comportamiento no se desarrollaba en secreto. La reputación se construía día a día y la comunidad funcionaba como una memoria colectiva. Por eso, la virginidad no se entendía como un instante puntual, sino como una trayectoria. No se evaluaba un cuerpo en un momento específico, sino una vida observada a lo largo del tiempo. Una joven íntegra no solo evitaba relaciones sexuales, evitaba conductas que pusieran en duda su fidelidad futura al pacto. El énfasis no estaba en la anatomía, sino en la coherencia de vida. En este contexto, la palabra de la familia tenía un peso enorme. Mentir en un desposorio no era un simple pecado moral ni una falta privada. Era un fraude legal. Significaba quebrar la confianza entre familias y poner en riesgo la estabilidad social. El honor de la casa paterna estaba directamente ligado a la veracidad de esa palabra. Entregar a una hija bajo un pacto falso era visto como un engaño grave, no como un error íntimo. Cuando el varón aceptaba el desposorio y entregaba el mohar, aceptaba también esa presunción. Desde ese momento, la responsabilidad recaía sobre él. No entraba al matrimonio como investigador ni como examinador. Entraba como garante de un pacto que había aceptado voluntariamente. Si después intentaba negar lo que había asumido, no estaba expresando una decepción personal, sino cuestionando la validez del acuerdo mismo. Hermanos amados, este principio es clave para entender por qué el sistema bíblico no coloca la carga de la prueba sobre el cuerpo de la mujer. La carga recae sobre el pacto. By the end of the conversation, I think people are going to know exactly who the hell you are. I think so. What is the one thing that our audience thinks they understand, but they might be getting wrong? If everybody in the business understands the disciplines, they'll be a whole lot better because of it. You're on this mission. You want to essentially save the world. Yes. Awaken people. Save myself at the bare minimum. This is Everything They Don't Tell You, the podcast. If you want to build smarter, lead stronger, stop learning the hard way. Follow us on Spotify now. La pregunta no es qué ocurrió en un momento íntimo, sino si hubo engaño deliberado en el acuerdo que dio origen al matrimonio. El centro del problema no es biológico, es legal y social. Precisamente porque la virginidad no podía comprobarse con certeza absoluta, el sistema bíblico se construye para contener la sospecha. No la legitima. La sospecha individual no tiene autoridad para destruir un pacto. Cuando aparece un conflicto, el sistema no permite que se resuelva en privado ni mediante la fuerza. Lo traslada al ámbito comunitario, donde las palabras, las trayectorias y las responsabilidades pueden ser evaluadas. Este diseño revela una lógica profunda. El mundo bíblico sabía que el cuerpo humano no ofrece garantías absolutas.
sabía que basar la justicia en pruebas imposibles conduce al abuso. Por eso, la ley no intenta perfeccionar métodos de verificación corporal. Intenta proteger el pacto y limitar el poder destructivo de la sospecha. Aquí se establece la base de todo lo que vendrá después. Sin entender esta lógica inicial, el pacto, el desposorio, la presunción legal, la vida pública, cualquier lectura posterior sobre virginidad en la Biblia estará inevitablemente distorsionada. Con este marco inicial claramente establecido, el pacto, el desposorio y la presunción legal, el texto bíblico introduce un escenario límite. No se trata de la norma, sino de la excepción. El sistema no parte de la sospecha, parte de la confianza. Pero la ley sabe que los pactos pueden ser cuestionados y por eso regula cuidadosamente qué ocurre cuando el orden se quiebra. El pasaje que aborda esta situación se encuentra en Deuteronomio capítulo 22, versículos 13 al 21, donde se declara lo siguiente: Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hermanos amados, este texto ha sido leído durante siglos con categorías modernas que no le pertenecen, y por eso ha sido malinterpretado con frecuencia. Para entenderlo correctamente, es indispensable observar qué presupone el texto y qué no presupone. Lo primero que el texto deja claro es que el matrimonio ya ha ocurrido. El esposo ha tomado a la mujer y el matrimonio ha sido consumado. Solo después de eso surge la acusación. La ley no está interesada en investigar virginidad antes del matrimonio. No regula controles previos, ni verificaciones anticipadas, ni inspecciones corporales. Regula un conflicto posterior que amenaza con destruir el pacto ya establecido. El esposo afirma que su esposa no era virgen. El texto no explica cómo llega a esa conclusión, y esa omisión no es accidental. En el mundo bíblico no existía un método objetivo para saberlo. La acusación no se apoya en una prueba científica, porque esa categoría no existía. Se apoya en indicios culturales, expectativas sociales y percepciones personales. El indicio más común en la mentalidad antigua era la expectativa de sangrado en la primera relación sexual. Culturalmente se asumía que una mujer virgen sangraría al consumar el matrimonio. Si eso no ocurría, algunos hombres interpretaban esa ausencia como señal de falta de virginidad. Pero es fundamental decirlo con absoluta precisión. La Biblia nunca afirma que la ausencia de sangre pruebe falta de virginidad, ni que la presencia de sangre la garantice. Esa asociación pertenece a la cultura antigua, no a una afirmación teológica ni legal del texto. A este indicio podían sumarse otros elementos: rumores previos, sospechas anteriores al matrimonio.
comentarios escuchados en la comunidad o percepciones derivadas de la conducta observada durante el período del desposorio. Ninguno de estos factores constituía una prueba médica. Eran indicios sociales, profundamente condicionados por la vida comunitaria. Precisamente porque estos indicios no ofrecían certeza absoluta, la ley no le concede al esposo autoridad para actuar por cuenta propia. Este punto es central. El hombre no puede castigar, repudiar ni condenar inmediatamente a la mujer. La acusación no se resuelve en el ámbito privado. La ley retira el asunto del dormitorio y lo traslada al espacio público. El conflicto debe presentarse ante los ancianos de la ciudad. Estos ancianos no son figuras simbólicas ni simples observadores. Actúan como jueces, representantes del orden social y garantes del pacto comunitario. Su función es evaluar la acusación y determinar si hubo fraude en el acuerdo inicial entre familias. Aquí se revela el verdadero eje del texto. El juicio no gira en torno al cuerpo de la mujer, gira en torno a la veracidad del pacto. La acusación del esposo no se dirige únicamente contra la esposa, sino también contra la casa paterna que la entregó en matrimonio. Al afirmar que su esposa no era virgen, el esposo está diciendo, en términos legales, que el acuerdo entre familias fue falso desde el principio. Por esa razón, los padres de la mujer comparecen en el juicio. El texto dice que presentan las señales de la virginidad de su hija. Este lenguaje ha sido interpretado de manera literalista y anacrónica, como si se tratara de una prueba física obligatoria. Sin embargo, el texto no define qué son esas señales ni describe ningún procedimiento corporal. No habla de examinar el cuerpo de la mujer, ni de inspecciones médicas, ni de rituales físicos. El lenguaje es legal, no anatómico. En la práctica antigua, esas señales podían incluir distintos elementos combinados. Podían incluir objetos asociados a la noche de bodas, según algunas tradiciones posteriores, pero eso no es el centro del proceso. Lo fundamental era la credibilidad de la familia. Los padres comparecían como garantes del pacto, defendían la veracidad de la afirmación hecha en el desposorio. Los ancianos evaluaban la reputación previa de la joven, la historia conocida de su conducta, la coherencia de la acusación del esposo y la confiabilidad de ambas partes. La pregunta que se juzgaba no era la que haría una mentalidad moderna. ¿Era virgen biológicamente? Esa pregunta no podía responderse con certeza. La pregunta que se juzgaba era otra. ¿Hubo engaño deliberado en el pacto o no? ¿La familia entregó a la joven bajo una afirmación falsa o la acusación del esposo carece de fundamento? Este cambio de eje es decisivo. El texto no busca una certeza imposible, busca justicia dentro de un marco de incertidumbre, y precisamente por eso introduce consecuencias severas para la acusación falsa. Si los ancianos concluían que la acusación era falsa, el texto es explícito. El esposo era disciplinado públicamente, multado y perdía para siempre el derecho de repudiar a su esposa. Esta sanción no es simbólica, es estructural. La acusación falsa se convierte en una carga permanente. El hombre queda ligado de manera irrevocable a la mujer cuya honra intentó destruir. La ley protege el pacto castigando el abuso de sospecha. Este detalle es crucial para comprender el espíritu del texto. Lejos de legitimar el control arbitrario del varón, la ley lo limita. El hombre que acusa sin fundamento se expone a consecuencias graves. No sale fortalecido, sale disciplinado. El sistema no premia la sospecha, la frena. Si, en cambio, los ancianos consideraban que la acusación era verdadera, el texto describe una sanción extrema. Este aspecto resulta chocante para la sensibilidad moderna, pero debe entenderse dentro de su marco cultural. No se trata de castigar una falla moral privada, sino de sancionar un fraude deliberado que afecta a toda la comunidad.
Un pacto falso no es solo un problema doméstico. Es una amenaza al orden social. Este modelo legal se vuelve aún más claro cuando se lo compara con otros textos de la Torá. En Éxodo capítulo 22, cuando un hombre se acuesta con una virgen no desposada, el texto no intenta probar virginidad ni castigar a la mujer. Obliga al hombre a asumir responsabilidad económica y matrimonial. El énfasis no está en examinar cuerpos, sino en reparar el daño mediante compromiso. En Números capítulo 5 se regula la sospecha de adulterio cuando no hay testigos. El objetivo explícito del ritual no es obtener una prueba científica, sino evitar que la sospecha privada derive en violencia doméstica. El texto limita la acción del marido y coloca el conflicto bajo un marco regulado. De nuevo, el cuerpo no es el centro del sistema, lo es el control del abuso. Este enfoque contrasta de manera notable con otros sistemas legales del antiguo Cercano Oriente. En muchas culturas vecinas, la sospecha del marido bastaba para castigar, repudiar o incluso provocar la muerte de la mujer. No se requería un juicio público ni la intervención formal de la familia. El cuerpo femenino se convertía en el lugar donde se resolvía la acusación. La supervivencia o el daño físico se interpretaban como señal de inocencia o culpa. Frente a ese panorama, el modelo bíblico introduce un freno decisivo. El acusador corre riesgos, la mentira tiene consecuencias, el conflicto se saca del ámbito privado y se somete al juicio comunitario. No se trata de un sistema moderno ni igualitario en términos contemporáneos, pero dentro de su mundo representa una limitación real al poder arbitrario. Este diseño revela una convicción profunda. Cuando no existe una prueba absoluta, la justicia no puede descansar en la sospecha individual. Debe descansar en la evaluación comunitaria de palabras, trayectorias y responsabilidades. El cuerpo no ofrece certezas. El pacto sí puede juzgarse. Con esta lógica legal firmemente establecida, el judaísmo del período posterior no hará sino profundizar y refinar este enfoque. La virginidad seguirá siendo entendida como una categoría de pacto, no como un dato clínico. La acusación seguirá siendo tratada como un asunto público, no íntimo, y el sistema seguirá buscando proteger tanto la fidelidad como la dignidad humana dentro de los límites de su tiempo. Para comprender por qué el sistema legal y social que hemos descrito no se diluye con el paso del tiempo, sino que se vuelve más riguroso y reflexivo, es necesario volver al acontecimiento que marca la mayor ruptura histórica de Israel: el exilio. La destrucción de Jerusalén y del primer templo no fue solo una derrota militar, fue una fractura existencial. El pueblo perdió su tierra, su centro cultural y su soberanía política. Todo aquello que había estructurado su vida nacional desapareció en cuestión de años. En ese contexto de pérdida radical, Israel se enfrentó a una pregunta decisiva: ¿cómo seguir siendo el pueblo del pacto sin templo, sin sacrificios y sin rey? La respuesta no fue la adaptación acrítica ni la asimilación cultural. Fue una profundización sin precedentes de la ley. La Torá dejó de ser únicamente un cuerpo normativo ligado al culto central y pasó a convertirse en el eje absoluto de la vida cotidiana. Durante el exilio, la fe se desplazó del espacio sagrado al tiempo vivido. La obediencia ya no podía expresarse principalmente en sacrificios, sino en prácticas diarias. Comer, descansar, educar a los hijos, ordenar la casa y regular la vida familiar se convirtieron en actos de fidelidad. En este proceso, la familia adquirió un papel que antes no tenía. El hogar pasó a ser el lugar donde se preservaba la identidad espiritual. Este cambio tuvo consecuencias profundas para el matrimonio. Casarse ya no era solo una necesidad social o económica. Se convirtió en una responsabilidad espiritual de primer orden. Un matrimonio desordenado no era un problema privado. Era una amenaza para la continuidad del pueblo.
la experiencia del exilio había demostrado que la infidelidad a Dios no comenzaba en los grandes templos paganos, sino en la disolución silenciosa de la vida cotidiana. Por eso, lejos de relajarse, las normas matrimoniales se reforzaron. El desposorio siguió siendo legalmente vinculante. La fidelidad previa siguió siendo exigida con rigor. La reputación familiar adquirió aún más peso. En un mundo donde Israel ya no podía confiar en estructuras políticas propias, la estabilidad del hogar se convirtió en la primera línea de defensa de la fe. Cuando el imperio persa permitió el retorno parcial del pueblo a la tierra, comenzó el período del Segundo Templo. Pero este retorno no fue total ni triunfal. Muchos judíos permanecieron en la diáspora. Israel dejó de ser una nación compacta y se convirtió en una realidad dispersa. Esta condición marcó profundamente su identidad. La fe debía poder vivirse tanto en Jerusalén como en Babilonia, tanto en Judea como en tierras extranjeras. Es en este contexto donde figuras como Esdras y Nehemías desempeñan un papel decisivo. Su proyecto no es simplemente reconstruir muros o reorganizar la administración. Su preocupación central es restaurar la coherencia espiritual del pueblo. La Torá es leída públicamente, explicada y aplicada. La ley deja de ser patrimonio de élites sacerdotales y se convierte en el marco de la vida nacional. Aquí ocurre algo fundamental para nuestro tema. El matrimonio se vuelve explícitamente una cuestión teológica. No se trata solo de convivencia ni de estabilidad doméstica. Se trata de fidelidad al pacto. La preocupación por los matrimonios mixtos no nace de un prejuicio racial, sino de una experiencia histórica dolorosa, la pérdida de identidad a través de la asimilación. El problema no es el origen extranjero en sí, sino la introducción de prácticas religiosas que diluyen la lealtad al Dios de Israel. Este énfasis refuerza una convicción que ya estaba presente en la Torá. El matrimonio no es un asunto privado sin consecuencias colectivas. Cada unión afecta al futuro del pueblo. Cada hogar es un eslabón en la cadena del pacto. Por eso, el desposorio sigue siendo regulado, público y vinculante. La comunidad sigue siendo testigo. La reputación sigue teniendo peso jurídico. Con el paso de los siglos, Israel entra en el período helenístico tras las conquistas de Alejandro Magno. La presión cultural se intensifica. El idioma griego se convierte en lengua común. Nuevas ideas sobre el cuerpo, la sexualidad y la libertad individual circulan ampliamente. En muchas ciudades del mundo helenístico, las relaciones sin pacto, el concubinato flexible y el divorcio rápido se normalizan. La sexualidad comienza a desligarse del compromiso formal. Frente a este entorno, el judaísmo no responde abandonando sus estructuras, sino reafirmándolas. El matrimonio se convierte en un marcador identitario. No por rigidez cultural ni por obsesión moral, sino por conciencia histórica. El pueblo ha aprendido que la supervivencia espiritual no depende de la adaptación ilimitada, sino de la fidelidad sostenida. En este período se desarrollan con mayor claridad las tradiciones interpretativas que más tarde se conocerán como rabínicas. Estas tradiciones no buscan reemplazar la Torá, sino aplicarla con precisión a contextos cambiantes. Y en este proceso aparece una conciencia explícita de los límites del conocimiento humano, especialmente en relación con el cuerpo. Los sabios del período del Segundo Templo saben que no existe una prueba infalible para determinar virginidad. Reconocen que no todas las mujeres sangran en la primera relación sexual y que el sangrado puede deberse a múltiples causas. Esta conciencia no es marginal. Está presente en discusiones legales y en tradiciones interpretativas. Precisamente por eso, el sistema nunca se apoya en exámenes corporales. Hacerlo sería injusto y peligroso. La virginidad sigue siendo entendida como una categoría legal y social inseparable del desposorio y del honor familiar.
no se verifica anatómicamente. Se presume sobre la base de una vida ordenada, una reputación conocida y la palabra comprometida de la familia. La acusación falsa sigue siendo considerada un pecado grave, porque destruye algo que no puede repararse fácilmente: el nombre y la dignidad. Cuando Judea pasa al control romano, ya en el siglo I a.C., este sistema está plenamente consolidado. Roma permite una amplia autonomía religiosa en asuntos internos. El judaísmo conserva su legislación familiar. Así, cuando nace Jesús, el matrimonio que él conoce no es frágil ni improvisado. Es el resultado de siglos de refinamiento bajo presión histórica. En el judaísmo del Segundo Templo, la virginidad no es una obsesión anatómica ni una curiosidad íntima. Es una expresión visible de fidelidad al pacto antes de que el pacto se consuma. Se espera desde el desposorio, se custodia en el hogar. Se sostiene por la comunidad, no se grita ni se exhibe, se presupone. La vida comunitaria funciona como una memoria viva. Las familias se conocen, las aldeas son pequeñas, los comportamientos no se borran fácilmente. Por eso, cuando una joven es desposada, la comunidad entiende que llega al pacto conforme a lo esperado. El varón acepta esa realidad al sellar el acuerdo. No entra al matrimonio como juez del pasado, sino como responsable del futuro. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Este marco explica por qué la acusación de no virginidad, cuando ocurre, es tratada como una ruptura grave del orden normal. No es la regla, es la excepción, y precisamente por eso la ley la regula con tanto cuidado. El sistema no está diseñado para investigar cuerpos, sino para contener crisis sin destruir a los inocentes. Todo esto prepara el terreno para comprender uno de los relatos más decisivos del Nuevo Testamento. Un relato que solo puede leerse correctamente desde este trasfondo: el caso de María y José. En él se cruzan el desposorio, la presunción legal, la reputación comunitaria y los límites de la justicia humana. Con todo este trasfondo plenamente establecido, el relato del nacimiento de Jesús deja de ser una historia aislada o meramente devocional y se revela como un caso profundamente enraizado en el sistema legal y social del judaísmo del Segundo Templo. María no aparece en los evangelios como una joven sin compromiso ni como una figura marginal al orden de su tiempo. Aparece como una mujer legalmente desposada. Y este dato, que a menudo se pasa por alto, es decisivo para comprender la magnitud del conflicto que se presenta. María estaba desposada con José. Eso significa que, ante la ley, ya era su esposa. No convivían todavía, pero el vínculo jurídico existía. El pacto había sido sellado. La comunidad lo reconocía. Las familias habían dado su palabra. El honor de ambas casas estaba comprometido. Todo esto forma parte del escenario antes de que aparezca el embarazo. Cuando María queda embarazada, el problema que surge no es sentimental ni psicológico. No es, en primer lugar, una cuestión de emociones heridas. Es una crisis legal y comunitaria. Desde la perspectiva de José, el pacto está amenazado.
En términos humanos, las posibilidades son extremadamente limitadas. O María ha cometido adulterio durante el período del desposorio, o existe una explicación que él no conoce y que no puede probarse por medios ordinarios. En este punto, el texto evangélico introduce una descripción cargada de significado. José es llamado justo. Esta palabra no debe leerse con categorías modernas de bondad genérica o indulgencia emocional. En el contexto bíblico, un hombre justo es un hombre que busca actuar conforme a la ley. No es alguien que ignora la norma, sino alguien que intenta cumplirla sin deformarla. Un hombre injusto, en ese contexto, habría reaccionado de dos maneras posibles. Podría haber hecho pública la acusación, llevando el caso ante los ancianos y exponiendo a María a un juicio formal con consecuencias devastadoras. O podría haber actuado con violencia privada, como ocurría en otros sistemas culturales. José no hace ninguna de las dos cosas, pero tampoco actúa como si nada hubiera ocurrido. No ignora el problema, no lo trivializa. El texto dice que considera repudiarla en secreto. Esta decisión solo tiene sentido dentro del sistema legal del Segundo Templo. El desposorio, al ser legalmente vinculante, no podía disolverse sin un divorcio formal. José no podía simplemente cancelar el compromiso. Tampoco estaba obligado a formular una acusación pública. Existía la posibilidad de un repudio discreto que evitara el escándalo y limitara el daño. Este detalle revela una comprensión profunda del espíritu de la ley. José busca una salida que preserve la justicia sin destruir a una persona cuya culpa no puede demostrarse sin recurrir a la sospecha. Actúa dentro del marco legal, pero evitando el uso de la ley como arma. Este equilibrio es exactamente el tipo de justicia que el sistema bíblico buscaba promover. Es fundamental observar lo que el relato no contiene. No hay inspecciones corporales. No hay exámenes médicos. No hay ancianos reunidos para evaluar el cuerpo de María. El conflicto no se mueve en el plano anatómico. Se mueve en el plano del pacto, de la reputación y de los límites del juicio humano. El embarazo es un hecho visible, pero su causa no puede resolverse por medios humanos sin cometer una injusticia irreversible. Aquí es donde la intervención divina adquiere todo su peso narrativo y legal. La revelación no aparece para corregir una falla del sistema, sino para resolver un caso excepcional que el sistema, por diseño, no podía resolver sin daño. La ley está construida para manejar situaciones ordinarias dentro de la incertidumbre humana. Pero este caso no es ordinario. No hay engaño humano que desenmascarar, ni pacto falso que sancionar. La intervención divina no anula el valor del pacto. Lo confirma. José no es reprendido por haber considerado el repudio. No es acusado de falta de fe. Es instruido porque ha actuado conforme a la justicia disponible. Solo cuando recibe una información que trasciende el conocimiento humano, su decisión cambia. La obediencia no consiste en ignorar la ley, sino en responder a una verdad que supera los límites de la experiencia común. Este episodio ilumina con claridad cómo funcionaba realmente la concepción bíblica de la virginidad. No era un dato clínico que pudiera verificarse con un procedimiento técnico. Si lo hubiera sido, el relato sería distinto. Bastaría con una inspección y el conflicto se resolvería. Pero ese no es el mundo bíblico. La virginidad es una categoría de pacto, no de laboratorio. Está ligada a la palabra dada, a la reputación sostenida y a la responsabilidad compartida. El caso de María muestra también por qué la acusación falsa de no virginidad era considerada un pecado grave. No solo dañaba a una mujer individual, dañaba a una familia, a un pacto y a la confianza comunitaria. Por eso, el sistema bíblico castiga con dureza la acusación infundada. No porque idealice el cuerpo, sino porque protege la dignidad.
Este marco explica también la enseñanza posterior de Jesús sobre pureza. Jesús no introduce una ética sexual completamente nueva. Habla desde dentro de esta tradición. No niega el valor de la fidelidad previa al matrimonio, pero rechaza el uso de la sospecha como instrumento de condena. Lleva la discusión al corazón, no para minimizar la conducta externa, sino para revelar su raíz. Cuando Jesús confronta a quienes juzgan selectivamente, no está relativizando la ley. Está exponiendo su mal uso. El problema no es la exigencia de fidelidad, sino la hipocresía de quienes convierten la norma en un arma mientras ignoran su propia corrupción interior. Este énfasis solo puede entenderse a la luz de un sistema que ya sabía que el cuerpo no ofrece certezas absolutas. En el mundo del Segundo Templo, la virginidad no se exhibía ni se proclamaba. No era un trofeo moral. Era una expectativa silenciosa integrada a una vida ordenada. La formación comenzaba en la infancia, no con obsesión corporal, sino con enseñanza del carácter. El objetivo no era vigilar el cuerpo, sino formar la conciencia. La pureza no se reducía a lo sexual. Incluía obediencia, honestidad y temor de Dios. Este equilibrio protege a la mujer de dos extremos opuestos. Por un lado, la protege del libertinaje, porque exige fidelidad real antes del matrimonio. Por otro, la protege del abuso de sospecha, porque impide que un hombre destruya su honra basándose en percepciones privadas. La ley saca el conflicto del dormitorio y lo coloca bajo juicio responsable. No para examinar cuerpos, sino para evaluar pactos. Cuando el cristianismo primitivo hereda esta visión, no la transforma en un sistema de control corporal. La profundiza en una clave espiritual. El cuerpo no es despreciado. Es honrado como espacio de fidelidad. La virginidad no se convierte en una prueba pública, sino en una expresión de entrega voluntaria a Dios dentro de un marco de verdad y compromiso. Así, al final de este recorrido, el cuadro se vuelve claro. El mundo bíblico no buscaba certezas imposibles. Buscaba justicia en medio de la fragilidad humana. No edificaba su ética sobre inspecciones anatómicas, sino sobre palabra dada, reputación sostenida y juicio comunitario. La virginidad no era una obsesión médica ni una curiosidad íntima. Era parte de una vida íntegra vivida delante de Dios y de la comunidad. Entender esto no solo aclara textos antiguos, desmonta lecturas distorsionadas que proyectan categorías modernas sobre un mundo que pensaba de otra manera. El sistema bíblico no fue diseñado para humillar cuerpos, sino para proteger personas. No para alimentar sospechas, sino para sostener pactos. Y en ese marco, la virginidad no fue nunca una prueba aislada, sino una trayectoria de fidelidad visible a lo largo del tiempo. Con este marco plenamente trazado, es posible dar un paso más y observar cómo esta comprensión del matrimonio, del pacto y de la virginidad no se pierde con la muerte de Jesús, sino que se proyecta, con matices nuevos, en el cristianismo primitivo. Lejos de romper abruptamente con el judaísmo del Segundo Templo, las primeras comunidades cristianas heredan su estructura ética básica y la reinterpretan a la luz de la fe en Cristo. Los primeros seguidores de Jesús no surgen en un vacío cultural. Son judíos, formados en la Torá, habituados al desposorio, a la presunción legal de integridad y a la centralidad del pacto. Cuando hablan de pureza, fidelidad y cuerpo, no lo hacen desde categorías grecorromanas ni desde obsesiones anatómicas, sino desde una tradición que ya había aprendido a desconfiar de las pruebas absolutas y a limitar el poder destructivo de la sospecha. Esto se percibe con claridad en las cartas apostólicas. Cuando Pablo de Tarso exhorta a las comunidades a vivir en santidad, no introduce un sistema de vigilancia corporal, no propone inspecciones, ni pruebas, ni controles públicos. Habla de dominio propio, de honor mutuo y de responsabilidad delante de Dios.
El cuerpo no aparece como objeto de sospecha, sino como espacio de fidelidad. La ética sexual cristiana primitiva no nace del miedo al cuerpo, sino de la convicción de que la vida entera está llamada a expresar coherencia con el pacto. En este sentido, la virginidad, cuando es mencionada, no se presenta como un mérito exhibible ni como una prueba pública de superioridad moral. Aparece como una vocación vivida en conciencia, no como una condición que deba demostrarse. La lógica es coherente con el mundo bíblico del que proviene. Lo que no puede probarse con justicia no debe convertirse en arma de juicio. El cristianismo primitivo también hereda una profunda desconfianza hacia el uso de la acusación como instrumento de poder. La advertencia contra el falso testimonio, tan central en la Torá, se mantiene viva. Dañar el nombre del otro sigue siendo considerado una falta grave. La honra no es un accesorio cultural, es parte de la dignidad humana. Y precisamente porque la honra no puede restaurarse fácilmente una vez destruida, el juicio debe ejercerse con extrema prudencia. Esta continuidad explica por qué, a lo largo de los primeros siglos, el cristianismo no desarrolla rituales de verificación corporal, ni mecanismos institucionales para comprobar virginidad. Tales prácticas no solo habrían sido ajenas al mundo bíblico, habrían contradicho su lógica interna. El énfasis permanece en la formación del carácter, en la enseñanza, en la conciencia y en la responsabilidad personal delante de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio de contextos culturales, esta lógica comenzó a tensionarse. A medida que el cristianismo se expandió en un mundo grecorromano con otras categorías sobre el cuerpo, la sexualidad y el honor, surgieron interpretaciones que, en ocasiones, desplazaron el énfasis del pacto hacia el control. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La virginidad empezó a ser pensada, en ciertos contextos, más como un estado físico que como una trayectoria de fidelidad. Este desplazamiento no fue inmediato ni uniforme, pero dejó huellas que todavía influyen en lecturas posteriores. Aquí es donde la reconstrucción histórica se vuelve especialmente necesaria. Volver al mundo bíblico no implica idealizarlo ni repetir mecánicamente sus estructuras legales. Implica recuperar su principio rector. Cuando no existe una prueba absoluta, la justicia no puede basarse en la sospecha ni en la inspección del cuerpo. Debe basarse en la palabra, en la trayectoria de vida y en el juicio responsable. Esta lección resulta especialmente relevante para la lectura contemporánea de los textos bíblicos. Muchas interpretaciones modernas, tanto críticas como devocionales, juzgan el mundo bíblico como si hubiera funcionado con categorías médicas actuales. Se le reprocha no haber desarrollado métodos de verificación, cuando en realidad su sabiduría consistió precisamente en reconocer los límites de lo verificable. El sistema no fracasa por no ofrecer certezas absolutas. Triunfa al evitar que la falta de certeza se convierta en violencia. Entender esto cambia radicalmente la forma en que se leen textos difíciles. Deja de verse a la mujer como objeto de sospecha permanente y se la reconoce como sujeto protegido por un sistema que, dentro de su mundo, introduce frenos reales al abuso. El hombre no aparece como juez soberano del cuerpo femenino, sino como parte de un pacto que también lo limita y lo expone a consecuencias si miente. Este equilibrio no debe ser romantizado. El mundo bíblico pertenece a otra época, con estructuras patriarcales y sanciones que hoy resultan inaceptables, pero juzgarlo sin comprender su lógica interna conduce a caricaturas.
Dentro de su contexto, el sistema bíblico representa un intento serio de administrar justicia en medio de la incertidumbre humana, sin recurrir a pruebas imposibles ni legitimar la sospecha privada. Al final, el hilo conductor que atraviesa todo este recorrido es claro. Desde el desposorio hasta el juicio comunitario, desde el exilio hasta el segundo templo, desde María y José hasta el cristianismo primitivo. La virginidad no aparece como un dato clínico ni como un objeto de inspección. Aparece como parte de una vida íntegra vivida dentro de un pacto. No se grita, no se prueba. Se presume dentro de una red de relaciones, responsabilidades y memoria compartida. Este enfoque no elimina el llamado a la fidelidad. Lo fortalece, porque una fidelidad que depende de inspecciones externas es frágil y fácilmente manipulable. Una fidelidad que nace del carácter, de la educación y de la conciencia es más silenciosa, pero también más profunda. Así, el mundo bíblico no construyó su ética sexual sobre el miedo al cuerpo, sino sobre la confianza regulada por la comunidad. No sobre la certeza absoluta, sino sobre la responsabilidad compartida. No sobre el control, sino sobre el pacto. Y en ese marco, la virginidad nunca fue una prueba aislada, sino una expresión de coherencia entre lo que se prometía, lo que se vivía y lo que se esperaba. Comprender esto no solo aclara el pasado, ofrece una advertencia para el presente. Cuando una sociedad convierte lo íntimo en espectáculo, lo corporal en tribunal y la sospecha en norma, no está siendo más justa que el mundo antiguo. Está repitiendo, con otros medios, la misma violencia que la ley bíblica intentó contener. El desafío, entonces, no es volver a los mecanismos antiguos, sino recuperar el principio que los sostenía. La justicia no se edifica sobre la inspección del cuerpo, sino sobre la verdad del pacto y la dignidad de la persona. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.